murió Menem, un político y un expresidente que marcó a fuego la década del 90 en la Argentina. Fue el hombre político, el presidente que más años estuvo en el poder desde la restauración democrática en 1983. 2 veces electo por el voto popular y una tercera donde la ciudadanía no lo acompañó. Y ahí está. ¿Sabe qué? Para un dirigente político esa es la mayor condena. Cuando se aleja de la ciudadanía y la ciudadanía le da la espalda. Tal vez eso ocurrió en el 2003 con Carlos Menem y tal vez la frialdad de un pueblo que hoy no se volcó masivamente a las calles como fueron los entierros y los velatorios de los expresidentes Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner. Pero Memoria Activa, como siempre les digo, fue votado masivamente por los argentinos. Mirá, vamos a recordar las elecciones de Carlos Saúl Menem. 1989, en el medio de la mayor hiperinflación que sacudió a la Argentina, en el medio de un golpe de Estado económico, donde parte del peronismo también formó parte, contra Raúl Alfonsín. Menem prometiendo salariazo, revolución productiva, todo prometiendo en esa campaña, que después obviamente no cumplió, ganó esa elección con el 47,51% de los votos, dejando en segundo lugar al radical Eduardo César Angelós con el 37,10%. Mire, fue esta la última elección donde participaron mano a mano los 2 grandes partidos históricos de la Argentina, el peronismo y el radicalismo. Y un dato para la historia también esto. Vamos a notar cómo a partir de esta elección el radicalismo ya no figura más como partido fuerte de poder en las elecciones presidenciales. Pero ganó Menem en 1989. Y con todo lo que Menem hizo en esos años, el plan Bungibor, donde en los primeros años le dio la economía a este grupo económico, donde lejos de dar la revolución productiva o el salariazo, dio justamente, por ejemplo, y para no olvidar en la economía, aquel famoso plan Bonex que Antonio Herman González llevó adelante, donde los ahorros de los argentinos quedaron desaparecidos de un día para el otro. Eso también hay que recordarlo. Pese a todo lo que se vivió y a las frases duras donde Menem decía cirugía mayor sin anestesia, ramal que para, ramal que cierra, las privatizaciones que se llevaron adelante y después de la reforma constitucional del 94, Menem fue reelecto en 1995 con un porcentaje mayor al de 1989, 49,94 a 29,30 de un frepaso que surgía a la vida política de los argentinos. En el 2003, cuando intentó volver a la presidencia, la sociedad ahí sí, con memoria, le dio la espalda. 24,45 contra 22,25 de Néstor Kirchner. Y tal vez el gesto más antidemocrático de Carlos Menem, no presentarse al balotaje porque sabía que perdía esa elección. Vamos a la economía durante la época de Carlos Menem. El desempleo, 1989, lo hizo descender a 7,6. Pero fíjese, en 1995, 17,5. 1999 dejó un desempleo de 14,3 al gobierno de la Alianza. Con la explosión del 2002, cuando ya gobernaba la Alianza, que no supo manejar y cómo salir de la convertibilidad, con la crisis política, económica y social del 2001, subió considerablemente. La economía menemista, 1/3 de la población, 13,4 millones,
fue pobre al final del mandato de Menem. Entre 1994 y 1998 el número de pobres creció en 4 millones según el Banco Mundial. Y fíjese la industria, ¿no? Miren, en 1993, 18,3% del PBI, en 1994 el 18%, en el 95 el 17,2%, en el 96 se mantuvo, creció en 1997, 1998 bajó, en el 99, en el final del mandato de Menem, descendió al 16,4% y a partir de ahí, y con la crisis, cuando estalló la convertibilidad en manos de la Alianza, todo se derrumbó. Porque también eso, la convertibilidad, que fue lo que salvó el gobierno de Carlos Menem de la mano del ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, fue lo que la Alianza no supo solucionar, o mejor dicho, la dirigencia política de la Argentina no supo solucionar. ¿Por qué? Porque recordemos que en 1999 era mala palabra hablar de cómo salir de la convertibilidad, porque decían que ahuyentaba votos. Vamos a frases célebres de Menem en el poder. Que me sigan por el hambre de los niños pobres, por la tristeza de los niños ricos, por los argentinos sin trabajo, por los hogares sin techo, por la mesa sin pan, por nosotros, por nosotros. Yo les pido que me sigan por la patria, por Latinoamérica. Por Dios, síganme que no lo voy a defraudar. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Se desregula profundamente el comercio exterior, se suprimen todas las restricciones, los cupos y otras limitaciones y a las exportaciones e importaciones. Que por segundo trimestre consecutivo, durante julio, agosto y septiembre, hemos alcanzado las metas fiscales que nos habíamos trazado y consecuentemente seguimos encuadrados de manera muy estricta dentro de las normas de la ley de convertibilidad. De la corrupción y de la honestidad, habría que tomarlo con pinzas. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va hay que contar los cubiertos. Esta es la verdad. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y allí comenzó toda la etapa de privatizaciones, también de los canales de televisión de la Argentina, muchos de los cuales ya estaban asignados como parte de ese acuerdo que mucho del establishment económico había hecho con Carlos Menem antes de asumir y antes de llegar al poder. Pero vamos a conversar para sintetizar todo esto con un peronista de toda la vida, un hombre que se subió al Menemóvil, que optó cuando se produjo esa interna entre Antonio Cafiero y Carlos Saúl Menem, optó por el riojano, el caudillo del norte, pero que fue uno de los primeros funcionarios en dar el portazo al gobierno de Carlos Saúl Menem apenas 6 meses después de haber asumido. El doctor Jorge Rachid, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Gato, ¿qué tal? Un gusto, gracias. Bueno, ¿qué representó Menem
para ese peronismo y para la Argentina del 89? ¿Y qué provocó una vez en el poder Menem? La verdad es que yo lo digo con dolor. Representó la traición más grande al peronismo, representó el anclaje de la Argentina colonial. Yo estaba viendo los datos que vos dabas, Gato, que eran del Banco Mundial, si no me equivoco, por lo que decía ahí. El mismo Banco Mundial que fue el que diseñó arrasar los sistemas solidarios de salud, de educación y previsionales. No te olvides a FJP, no te olvides las escuelas express, no te olvides aquello de la desregulación de las obras sociales, la privatización gerenciada del PAMI. Todo eso fue arrasado, incluso consolidado en una constitución de 1994 que municipalizó la salud. Esto quizás sea una desviación profesional mía, pero la verdad es que a los 6 meses, Gato, ya se sabía, a partir de los indultos y del intento de soborno de Manzano, actual titular de A24, cómo era el camino que estaba emprendiendo, y ese discurso de Dromi lo ratifica, cuál era el camino que estaba emprendiendo un gobierno que había llegado para hacer una revolución, con el cual me unía con Menem una profunda amistad de muchos años, y sin embargo, la verdad es que a partir de ese 19 de enero que me fui, nunca más lo vi en la vida, y soy de los que cree que no hay que festejar la muerte, porque no se festeja la muerte de nadie, y sí hay que profundizar las críticas, porque hay que resignificar la historia, porque la historia resignificada es un Estado colonial diseñado por esa estrategia del Plan Brady y el consenso de Washington, que nos lleva a que esta justicia de hoy, que vos marcaste muy bien y que venís marcando, sea la que quiere gobernar, como dijo el cura de la Serna, un golpe de Estado por goteo, que es lo que se está produciendo en la Argentina, en medio de una pandemia donde tendríamos que estar luchando todos los argentinos codo a codo por la vida, y tenemos que luchar contra fuego, entre comillas, amigo, que está horadando las políticas sanitarias, pero también impidiendo los cambios estructurales que necesitamos para esta etapa. Ahora, Jorge, ¿Menem llegó al poder sin saber qué hacer cuando prometía algo, hizo todo lo contrario, o él ya sabía y engañó al electorado? Porque después, en el 95, fue electo con mayor porcentaje de votos que en el 89, ¿no? Claro, en el 89 lo votaron nuestros compañeros, los negros, los peronistas, nosotros, los negros, los del sur, este suramericano, mestizo, moreno, criollo, profundo, lo votó con pasión porque veníamos a hacer una revolución, y en el 95 lo votaron otros sectores que habían podido acomodar sus cargas a partir de la convertibilidad, viajando a Miami o comprándose el coche sin saber que estaban llevando a la Argentina a su propia destrucción, como pasó con Macri. Por eso digo, la historia resignificada es una historia necesaria, porque además tampoco creo que hay que tolerar la hipocresía de quienes durante 10 años vivieron ese proceso sin saltar para decir lo que estaba pasando, porque el único sector era un sector gremial, que es el Movimiento de Trabajadores Argentinos, que encabezaba y los gremios, que fuimos los que combatimos, porque yo me tuve que incorporar ahí para poder seguir combatiendo al neoliberalismo, y realmente todos los demás sectores que se quedaron dentro del peronismo esos 10 años, yo lo único que les pido, en función de lo que necesitamos hoy para el conjunto del pueblo argentino, que no escupan sobre la ceniza de Carlos Menem todavía recién muerto, porque no podemos ser tan hipócritas de haber convivido muchos compañeros en el gobierno de Carlos Menem y hoy hacerse los distraídos y estar lapidando a un cadáver. Hoy, la verdad que nosotros creemos que cierra una etapa con la muerte de Menem, pero cierra una etapa trágica para el país, porque además nos tiene que potenciar para desmontar el Estado colonial que nos entregaron el 10 de diciembre del 19 y ver si podemos de a poco, con paciencia, así como combatimos la pandemia, Gato, poder ir avanzando en un Estado, construyendo un Estado que esté al servicio de los intereses del pueblo. Jorge, un abrazo, que siga bien, gracias. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Jorge Rachid, allí una síntesis de lo que significó Menem. Nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Justicia Injusta, el tema de la vacuna del coronavirus.